Hola, en esta serie de diapositivas vamos a comenzar el capítulo 3 y el tema del capítulo 3 es la morfología. La morfología. Entonces, ¿qué es la morfología? Es la primera pregunta que debemos hacernos. Y si pensamos en el capítulo 2, donde comenzamos con las partes más pequeñas, los elementos más pequeños del idioma, del español, ¿no? O sea, los sonidos. Ahora que nos movemos hacia la morfología, podemos pensar que pues un grupo de sonidos va a formar una unidad que es la palabra, ¿verdad? Entonces, con la morfología vamos a estar estudiando la formación y la estructura de las palabras en español. Entonces, la palabra va a ser la unidad y el tema de este capítulo de morfología. Y la pregunta es, ¿cómo se define una palabra? ¿Cuál es la definición de una palabra? Pues aquí en la pantalla vemos escrito, la palabra es la unidad mínima con significado que se puede pronunciar de manera aislada. Entonces vamos a estar mirando las diferentes partes de esta definición, ¿ok? Primero, la palabra es la unidad mínima. Entonces es una unidad la más pequeña que tiene un significado. Esta es la primera parte de esta definición, ¿sí? Entonces vamos a tener una unidad la más pequeña posible que tiene un significado y que también se puede pronunciar de una manera aislada. Esta parte, ¿qué significa? Esto significa que si yo entro en un cuarto y pronuncio la palabra felicidad, ¿no? Las personas que están en el cuarto van a poder entender qué es lo que significa esta palabra. Ahora, no hay contexto, probablemente no van a entender por qué yo dije felicidad de la nada, ¿no? Sin otro contexto. Pero la parte de la definición que dice que se puede pronunciar de manera aislada significa precisamente esto, ¿no? Que si tú pronuncias esta cosa, esta secuencia de sonidos como felicidad, sin ningún otro contexto, pues hay un significado real que viene con esta pronunciación felicidad, ¿no? Entonces, algunos ejemplos de palabras son desaparecer, panadero, es la persona que hace el pan, la felicidad y feliz. Son ejemplos de palabras, ¿no? Sin embargo, hay algunos casos que no quedan muy claros. Entonces, hay algunos casos de palabras que pueden ser un poco problemáticos. Vamos a ver, por ejemplo, se lo quiere vender versus quiere vendérselo. ¿Ok? Ahora, esta primera oración, se lo quiere vender, que es algo como, he or she wants to sell it, pronombre de objeto directo, to him or her, pronombre de objeto indirecto, ¿sí? Entonces aquí podemos decir que hay 4 palabras. Si una persona le pregunta cuántas palabras en la oración se lo quiere vender, probablemente ustedes van a responder, 4. Pero en español también es posible poner esos pronombres, objeto directo e indirecto, ¿no? Al final del verbo en infinitivo. Y entonces en este caso vamos a tener la oración quiere vendérselo, que también es gramatical. Y entonces en este caso, si alguien les pregunta, ¿cuántas palabras están en quiere vendérselo?
¿qué vamos a decir? ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿2 o 4? ¿No? Parece 2 en la escritura, pero bueno, no estamos seguros. Entonces, la respuesta es que no estamos seguros, ¿no? Porque es difícil con la definición de palabra es algo muy difícil en el campo de la lingüística. No hay mucha conversación entre los lingüistas sobre cuál es la definición completa y adecuada de la palabra. Otro ejemplo aquí, hombre rana, que en inglés existe, frogman o scuba diver. ¿Cuántas palabras están en hombre rana? ¿Son 2 palabras o es una palabra y la llamamos palabra compuesta porque tiene un significado solo? Se refiere a una sola cosa, ¿verdad? Entonces, hay algunos casos cuando estamos definiendo qué es una palabra, hay algunos casos que nos presentan algunos problemas. Ahora, hablando de las palabras, estas unidades, ¿no? Las palabras forman la oración, ¿no? Son las unidades que van a formar diferentes partes de la oración. Y nosotros sabemos las partes básicas de la oración son el sustantivo, noun, ¿no? El verbo, el adjetivo y el adverbio, entre otros, ¿no? Entonces, las definiciones tradicionales de estas cuatro estos cuatro tipos de palabras también pueden ser problemáticas. Porque, por ejemplo, si miramos aquí la palabra la destrucción, ¿no? ¿Qué es esta palabra? Normalmente decimos que un sustantivo es a person, place or thing, ¿no? Una cosa, un lugar o una persona. Y normalmente, ¿qué decimos que es un verbo? Normalmente decimos que es una acción, ¿verdad? Un verbo es algo que denota una acción. Pues la destrucción, like, is it a thing or is it an action? Entonces decimos que es un sustantivo, pero en realidad está describiendo algún tipo de acción. Entonces, las definiciones tradicionales de estas cuatro diferentes partes de la oración pueden ser problemáticas. Así que los lingüistas han tratado de adoptar definiciones más claras. Así no puede haber ninguna ambigüedad, ¿no? Así que un sustantivo, vamos a decir que es una palabra que puede aparecer detrás de los artículos, como por ejemplo, perro puede aparecer detrás de un o el, ¿no? Entonces vamos a decir que el sustantivo es una palabra que puede aparecer justo después o detrás de un artículo. Ok. Nueva definición de verbo, vamos a decir que es una palabra que podemos conjugar para indicar tiempo, modo y aspecto. Ahora, no se preocupen por el momento por aspecto, pero sabemos ya que tiempo es presente, pasado, futuro y que modo es indicativo o subjuntivo, ¿verdad? Entonces, un ejemplo de un verbo aquí, vamos a ver que es algo que podemos conjugar. Aquí está la conjugación. Ella hablaba. Haba no es la conjugación del pasado, ¿no? Y del imperfecto, que es aspecto, imperfecto, ¿no? Luego el adjetivo, nueva definición, es la palabra que puede aparecer detrás de muy y puede cambiar de género y número. Entonces el adjetivo puede ser en muchos casos masculino o femenino y definitivamente singular o plural. Entonces ellos son muy altos,
La palabra aparece detrás o después de muy, pero puede cambiar de género y número. En este caso tenemos género masculino, alto, y tenemos número plural, altos, ¿verdad? Finalmente, el adverbio con la nueva definición es una palabra que puede aparecer detrás de muy, otra vez, pero no hay ninguna variación en género y número. Entonces, solo tiene una forma. Por ejemplo, ella conduce muy rápido, ¿verdad? Aquí, rápido tiene que estar siempre en su forma masculina singular. No podemos decir, ella conduce muy rápidas. No tiene sentido, no se dice, no es gramatical. Entonces, el adverbio también aparece después de la palabra muy, pero no tiene ninguna variación en género y número. Solo puede aparecer en género masculino, en este caso, y número singular. Pero en realidad, este o no es una indicación ni de género y ni de número, como vamos a ver en el resto de este capítulo. Ahora, ¿cómo hemos clasificado en el pasado los sonidos? También las palabras van a pertenecer a diferentes clases. Y vamos a comenzar a mirar las dos clases principales de las palabras. Tenemos las clases abiertas y las clases cerradas. ¿Y cuál es la diferencia entre estas dos? Pues las palabras que pertenecen a las clases abiertas son sustantivos, verbos y adjetivos. ¿Por qué decimos que pertenecen a clases abiertas? ¿Por qué estas palabras representan clases abiertas? Pues porque se pueden añadir continuamente nuevas palabras a la lista. O sea, continuamente se pueden crear nuevos sustantivos, nuevos verbos y nuevos adjetivos. Vamos a ver un ejemplo, o tres ejemplos en este caso. La palabra googlear es el verbo que significa buscar algo en Google. También en inglés, I'm going to Google it, right? I'm Googling it. Entonces, este verbo no existía antes de que crearan el sitio de Google, ¿verdad? Antes de la existencia de la compañía y del producto, no existía el verbo. El verbo es nuevo y se ha añadido a la lista de verbos. Typear. Typear es un verbo que se usa mucho en el español hablado en los Estados Unidos y significa to type, ¿no? Entonces, este verbo se ha creado a partir de la raíz type en inglés, ¿no? Pero ahora tenemos algunas formas de los verbos en español, ¿no? El verbo en infinitivo AR. Y así vemos también la creación de un nuevo verbo. También en esta tesis de una universidad de México, he encontrado un nuevo verbo, starbuckear, que significa ir a comprar y tomar el café en Starbucks, ¿no? Entonces, otro ejemplo de una creación de un nuevo verbo. Así que las clases abiertas se clasifican así porque siempre se añaden nuevas palabras dentro de las clases, ¿no? Siempre nuevos sustantivos, siempre nuevos verbos, siempre nuevos adjetivos. Por eso son clases abiertas. Ahora, al contrario, las clases cerradas no permiten esta actividad. Las clases cerradas consisten en los pronombres, las preposiciones y las conjunciones. Vamos a ver ejemplos de cada uno de estos tres.
Y se caracterizan las clases cerradas por no permitir añadir nuevas palabras a la lista. Entonces es muy difícil y es muy raro tener pronombres nuevos, preposiciones nuevas o conjunciones nuevas. De hecho, el fenómeno de tener nuevas palabras de las clases cerradas ocurre solo bajo circunstancias bastante extremas como unas olas inmensas de inmigración, un contacto entre dos idiomas muy intenso y forzado durante guerras, por ejemplo. Entonces, realmente las circunstancias para añadir nuevos pronombres o nuevas preposiciones y conjunciones en una lengua son condiciones extremadamente extremas y muy raras. Entonces, por eso estas palabras son palabras de clases cerradas. Por ejemplo, de estas clases son con, la preposición con, ¿no? Conjunción que o pronombre relativo que, pronombre objeto indirecto les, conjunción y, como manzanas y peras, etc. Ahora pasamos a un nuevo concepto. Hemos hablado de palabras. Vamos ahora a explorar un nuevo concepto, el morfema. Obviamente, esta es una palabra que pertenece al campo de la morfología, que tiene que ver con la estructura y la formación de las palabras. Entonces, en esta parte de estas diapositivas, vamos a estar explorando qué es lo que significa morfema. ¿Qué es este concepto? Para comenzar, vamos a mirar estas tres palabras: regionalismo, nacionalismo, capitalismo. Ok. ¿Pueden ustedes distinguir diferentes partes o componentes de las tres palabras arriba? Otramente dicho, si alguien les pide a ustedes que dividan las palabras arriba en componentes más pequeños, pero estos componentes no son sílabas, son componentes con algún tipo de significado. ¿Cómo harían esto? ¿Cómo dividirían ustedes estas tres palabras en componentes más pequeños, no sílabas, pero componentes que tienen algún tipo de significado, aun si el significado es abstracto? Entonces, en este momento, ustedes pueden hacer pausa aquí en esta grabación y tratar de ver si pueden dividir estas tres palabras: regionalismo, nacionalismo, capitalismo, en sus componentes más pequeños que tienen algún tipo de significado. En la próxima diapositiva vamos a comenzar a ver cómo se hace esta división. Pues, en la palabra regionalismo podemos comenzar a dividirla en estas tres partes. Tenemos región, tenemos esta parte al regional y luego tenemos esta otra parte istmo para indicar regionalismo, ¿sí? Entonces, región sabemos lo que significa, ¿sí? Y regional es algo que pertenece a la región, ¿no? De la región. Mientras que istmo significa como algún tipo de ideología, ¿verdad? Like a belief, ¿no? Entonces, esto es el significado abstracto, un poco más abstracto de esta parte de la palabra. Entonces, hemos dividido esta palabra regionalismo en sus componentes más
pequeños y cada componente tiene algún tipo de significado. Decimos que región, aquí están los tres componentes, decimos que región es la raíz y que al y ismo son sufijos. ¿Ok? Y luego, para formar regionalismo, tenemos primero que formar la palabra regional. No podemos tener regionalismo sin tener regional. Entonces, región más al forman la base de regionalismo. Así que la palabra regionalismo tiene una raíz que es región, dos sufijos. El primer sufijo es al, el segundo sufijo es ismo. Y para formar la palabra regionalismo, la base es la palabra regional. Esta es la base regional, es la base de regionalismo. Entonces, ahora que hemos visto cómo dividir las palabras en diferentes componentes con significado, podemos definir este concepto de morfema, porque lo que acabamos de hacer con regionalismo es dividir la palabra en morfemas. Región es un morfema, al es un morfema, ismo es un morfema. Entonces decimos que el morfema es la unidad mínima con significado. Now, pause for a second here. La definición de palabra, if you go back, si vamos para atrás a pensar en la definición de palabra, la palabra se definió como la unidad mínima con significado que se puede pronunciar de manera aislada. Y yo dije que para tener una palabra, ¿no? La idea de pronunciarla de manera aislada significa algo como tú puedes entrar en un cuarto o en una sala con personas y puedes decir algo como felicidad. Y esta palabra tiene sentido. Las personas van a entender lo que estás diciendo. Pero si tú tratas de hacer esto con un morfema, no va a funcionar. Si yo entro en una sala y sin ningún contexto, la primera cosa que digo es ismo, nadie va a entender lo que estoy diciendo, ¿verdad? O si digo al, ¿no? Como el sufijo de regional. Si entro en una sala y digo al, nadie me va a entender. Entonces, el morfema es la unidad mínima con significado, pero no se puede pronunciar de una manera aislada. No siempre. Vamos a ver las diferentes definiciones de los morfemas diferentes. La raíz, entonces, es el morfema básico o el más fundamental de una palabra. ¿Ok? Entonces, el morfema básico que va a tener más bien y normalmente un significado más concreto con el mundo real es la raíz. En este caso de regionalismo, la raíz es región, como vimos antes. El afijo es un elemento morfológico, o sea, un elemento de la morfología que debe ser unido a una raíz. Tenemos diferentes afijos, los prefijos, prefixes, los sufijos, suffixes, y también algunas lenguas tienen los infijos, que es un tipo de afijo que se pone entre un sufijo y un prefijo o entre un sufijo y una raíz. Vamos a verlo después.
Un ejemplo de un afijo o dos ejemplos de afijos son al, que es un sufijo, y ismo, que también es un sufijo. Entonces, los afijos necesitan unirse a una raíz. La base, entonces, es un elemento al que se añade un afijo, ¿sí? Y la base puede ser una raíz, pero puede ser también una raíz más otro sufijo. Como en regionalismo, la base era regional, entonces, en este caso, la base era raíz y sufijo, pero puede ser únicamente raíz. ¿Por qué? Si yo digo la palabra no regionalismo, si yo digo la palabra regional, simplemente regional, like regional, entonces la raíz es región y también la base es región. Entonces aquí tenemos el resumen de nuevo de lo que acabamos de ver con los diferentes morfemas que hemos visto, ¿verdad? Entonces el morfema va a ser la unidad mínima con significado. Ismo es un morfema, es una unidad mínima. It's a minimal unit that has a meaning, ¿sí? El significado de ismo, dijimos que es algo como ideología, ¿no? Y al también es un morfema, es una unidad mínima y su significado es algo de having to do with, ¿no? O algo que tiene que ver o pertenece a la raíz, ¿no? O algo así. Ahora, los morfemas también vienen en diferentes clases. También como vimos que las palabras eran de clases abiertas o clases cerradas, también los morfemas pueden ser de diferentes tipos. Tenemos morfemas léxicos y morfemas gramaticales. Y vamos a ver la diferencia entre estos dos tipos de morfemas. Primero, los morfemas léxicos. Los morfemas léxicos tienen un significado que se puede de alguna manera relacionar con el mundo real o el mundo extralingüístico, el mundo fuera de la gramática, ¿no? Entonces, si miramos la raíz de algunos sustantivos como felicidad o abuelito, ¿no? Feliz, de la palabra felicidad, happiness, la raíz que es feliz aquí es un morfema léxico, porque esta es la parte que significa happy. This is the part of the word that denotes the feeling of joy. Y es el significado del mundo real. Esta parte como idad significa ness, en happiness, ¿no? It's the suffix. Y este significado no es extralingüístico o del mundo real. Vemos en otro ejemplo, abuelito, por ejemplo, ¿no? Sabemos que ito, y vamos a ver estas dos partes diferentes en lecciones posteriores, pero sabemos que esta parte ito de abuelito es algo como a term of endearment, like not that your grandfather is actually small, but something that denotes affection. Entonces, la parte que significa grandfather, ¿no? Es abuel, es la raíz, ¿sí? Entonces, abuel es el morfema léxico porque es la parte que tiene el significado extralingüístico o el significado que se relaciona con algo del mundo real. También la raíz de los adjetivos nos muestran morfemas léxicos como en adorable, ¿no?
ador es el morfema léxico y esto es el que tiene el significado de querer mucho, por ejemplo. Y también tenemos una palabra entera como feliz, ¿no? Que es palabra y morfema al mismo tiempo. Entonces, esto, feliz, representa una palabra y también un morfema. Y los dos, pues obviamente es un morfema léxico. Y también la raíz de verbos, como si miramos los verbos, el verbo hablar conjugado, tú hablas. Paco quiere que nosotros hablemos. Entonces, habl es la raíz de este verbo, estos verbos conjugados. Y esta es la parte que tiene el significado del mundo real, la parte que significa bla, 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 to talk, ¿no? Entonces, habl es un morfema léxico. El otro tipo de morfema, como dijimos, es el morfema gramatical. Entonces, el morfema gramatical tiene un significado, porque todos los morfemas tienen un significado, pero el significado del morfema gramatical es intralingüístico, es gramatical, se relaciona con la gramática y el discurso del hablante. Vamos a mirar algunos ejemplos, ¿no? Como por ejemplo los pronombres. Le dije la verdad. Le es un morfema gramatical. It's like, yes, it refers to somebody in the real world, but you wouldn't say this out of the blue without first having established who this person is, right? So somewhere, en algún momento dentro de la conversación, algo mencionó a Paco, por ejemplo. Y luego la persona dijo, ah, sí, Paco, le dije la verdad. Pues para referirte a Paco con le, primero tienes que mencionar a Paco. Entonces, Paco es un morfema léxico, pero le es un morfema gramatical, porque solo funciona en el mundo dentro de la gramática o dentro de la lingüística cuando el referente Paco ya se ha mencionado. Otros ejemplos de pronombres como ustedes, el pronombre sujeto ustedes, o el pronombre reflexivo se, como en se duchan. Ellos se duchan por la mañana, yo me ducho por la noche, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos son morfemas léxicos, gramaticales. Estos son morfemas gramaticales. También las conjunciones representan morfemas gramaticales como y en huevos y jamón, y, o como en Lola o Paco. Y finalmente las preposiciones también como con él o los pantalones de Paco. Las preposiciones también son morfemas gramaticales porque se usan para establecer relaciones entre diferentes elementos de la oración. Como por ejemplo, los pantalones de Paco, la preposición de se usa para establecer una relación entre pantalones y Paco. Entonces, es un morfema gramatical. Y obviamente, todos los afijos, como los prefijos, desaparecer, to disappear, adorable, abuelito, abuelita. Este abuel no tiene que estar en rojo. So please ignore the abuel. That should be in black. Es la A, ¿no? Entonces, desaparecer significa algo como opposite of, ¿no? Entonces, tiene un significado más bien gramatical o intralingüístico. Adorable, no, this ble of even adorable, it kind of means like that is able to be adored, right? So this ble
tiene también un significado, pero es más gramatical o intralingüístico. Este it aquí significa pequeño, ¿no? O algo como con cariño, ¿no? Con ternura. Y también esta A de abuelita significa femenino, ¿no? Como es la mujer, abuela. Entonces, todos estos morfemas son gramaticales porque proveen más bien información intralingüística o gramatical. Entonces, la práctica de los morfemas se puede encontrar en el ejercicio 4 de la página 129. Este es un buen momento también de hacer pausa y de practicar a dividir las palabras en morfemas, que es precisamente lo que pide el ejercicio 4. Entonces, ustedes con este ejercicio pueden practicar la división de palabras en sus componentes más pequeños con significado, entonces en sus diferentes morfemas. Vamos a avanzar con más conceptos y nuevos términos de la morfología. Entonces, los morfemas hemos dicho que se pueden clasificar como morfemas léxicos y morfemas gramaticales. Tenemos también otras maneras de clasificarlos. Los morfemas pueden ser libres o ligados. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos tipos de morfemas? Pues el morfema libre puede aparecer solo o aislado y forma una palabra completa. Entonces, unos ejemplos de morfemas libres son papel, veloz, por, ayer, árbol, etc. Estos son morfemas libres porque pueden aparecer solos, no necesitan juntarse con nada y forman una palabra completa. Ahora, el morfema ligado es un morfema que necesita una raíz. No puede existir solito. El morfema tiene que unirse a algo, a una raíz. Diferentes tipos de morfemas ligados son, por ejemplo, el ES de la pluralidad de papeles, ¿no? Son el morfema I y el morfema DAD de la palabra velocidad, velocity, ¿no? Y son los morfemas A y BLE de la palabra adorable. Entonces, estos morfemas en rojo son morfemas ligados porque necesitan una raíz. Y vamos a ver más tarde en este capítulo por qué la A se separa de adorable y por qué la I se separa de velocidad, por ejemplo. Por el momento hay que entender que son morfemas ligados porque no pueden existir solos, necesitan absolutamente una raíz. Ahora, también los sufijos, ¿no? Entonces, hemos hablado que algunos morfemas se pueden clasificar como afijos, o sea, sufijos, prefijos, infijos. Ok. Los sufijos se pueden también clasificar. Existen sufijos derivativos y sufijos flexivos. Estos sufijos son diferentes porque hay dos maneras diferentes de formar palabras. Y según la manera que se forma la palabra, esta es la definición o la clasificación del sufijo. Vamos a ver, la primera manera de formar una palabra es por un proceso que llamamos derivación. En el proceso de derivación se deriva una palabra a partir de otra palabra y usamos un sufijo derivativo para hacer esto. Entonces, en el proceso de derivación, we are deriving one word starting from a first word,
Okay, so we have a first word, we add a sufijo derivativo, and by adding that, we have now derived or formed a second word. Okay? Un ejemplo de la derivación. Pues la derivación puede dar lugar a dos diferentes productos. Un producto es una palabra que pertenece a la misma clase gramatical. Vamos a ver un ejemplo. El sustantivo papel, paper, si le añadimos papelera, which is a shop where you can go buy paper, ¿ok? Entonces tenemos este sufijo derivativo er, papelera. Este er es un sufijo derivativo. La palabra derivada, the derived word, también es un sustantivo. Entonces vamos de sustantivo a sustantivo. Y entonces la palabra derivada está en la misma clase gramatical. Pero no es siempre así. También podemos tener en el proceso de derivación un producto con un cambio de clase gramatical. Y un ejemplo de esto es nuestra famosa palabra regional, o regionalismo en este caso, pero bueno, regional. Partimos de la palabra región, que es un sustantivo, añadimos el sufijo al y el producto final es un adjetivo. Entonces aquí tenemos un cambio de clase gramatical porque vamos de sustantivo, noun, a adjetivo. Y este es el proceso de derivación que nos puede dar estos dos diferentes productos. O una palabra de la misma clase gramatical como la primera palabra o la palabra original, o una palabra que es de una clase gramatical diferente de la palabra original. Estos dos, er y al, se llaman sufijos derivativos. Ahora, también tenemos otra manera de formar palabras y esta manera o este proceso es la flexión. En este caso, no estamos creando una palabra a partir de otra palabra, estamos creando un paradigma, ¿ok? Y este paradigma se crea usando un sufijo flexivo. Muy importantemente, muy importantemente, en la flexión nunca cambiamos el significado de la palabra. Nunca cambiamos el significado de la palabra. Con región a regional teníamos un cambio. Región es region, regional es regional, of that region, or of the region. Entonces hay un cambio de significado. Con la flexión vamos a ver que esto no ocurre. Además, con la flexión, siempre la nueva palabra es parte de la misma clase gramatical. Con la flexión nunca vamos a tener un cambio de clase gramatical. Ejemplo, la serie de adjetivos para hablar de tallness, to be tall. Tenemos alto, masculino, es adjetivo. Tenemos alta, femenino, es adjetivo. Tenemos altos, masculino plural, igual adjetivo. Altas, femenino plural, también adjetivo. Entonces, aquí tenemos la serie de sufijos flexivos. O es un sufijo flexivo, a es un sufijo flexivo y s, para indicar pluralidad, es un sufijo flexivo. Este grupo de palabras es el paradigma, ¿no? A paradigm. It is a group of words that are all related and whose core meaning is the same, tall. ¿Ok? Otro ejemplo, y esto es con adjetivos. Vamos a ver cómo hemos dicho que siempre pertenecen a la misma clase gramatical.
Otro ejemplo con verbos. Tú hablas, ¿no? Verbo. Nosotros hablamos, verbo. Ellos hablan, verbo. Tú hablarás, verbo. Vamos a ver más adelante por qué se separa la A aquí, pero por el momento lo que entendemos es que S es un sufijo flexivo. Mos es un sufijo flexivo. N, aquí la N, sufijo flexivo. Ra y S, ya dijimos antes, son sufijos flexivos. También esta A es un sufijo flexivo. Aquí tenemos un paradigma. A group of related words, all of which mean to talk, ¿no? Entonces, y todos son verbos, porque con la flexión nunca cambiamos de clase gramatical. Con la flexión nunca cambiamos la clase gramatical de la palabra. Ahora, una palabra puede tener tantos sufijos derivativos como flexivos. Si miramos la palabra librería, bookstore, tenemos la raíz libr, que significa book, ¿no? Y luego tenemos esos dos sufijos aquí. Eri, which means place where this thing is sold. Entonces, eri significa lugar donde se vende, lo que significa la raíz. Y luego a es femenino, es para decirnos que este sustantivo es un sustantivo femenino, ¿verdad? Entonces, el orden de estos morfemas, cuando una palabra tiene sufijos derivativos y flexivos, primero tenemos la raíz, obviamente. Si hay un prefijo, el prefijo aparece antes de la raíz. That's why it's called a prefix. Luego tenemos el sufijo derivativo y al final tenemos los sufijos flexivos. Entonces, si quisiéramos hacer la forma o formar la forma plural de esta palabra, librerías, entonces otro sufijo flexivo de número viene después de esta A. Pero el orden es siempre que el sufijo derivativo viene antes del sufijo flexivo o de los sufijos flexivos. Ahora, algunas diferencias entre los sufijos derivativos y los sufijos flexivos. Hemos visto ya las dos maneras de formar estas palabras. Hemos visto ya algunas diferencias, pero ahora vamos a ver en más detalle. Entonces, en el libro aparece este ejemplo 3A y 3B. En 3A tenemos una serie de palabras que vienen relacionadas por derivación. Significa que estas palabras son palabras que han sido derivadas usando un sufijo derivativo. Primera palabra, la palabra de origen es higo, which means fig, the fruit of fig. Y luego tenemos higuera. Higuera es the fig tree. ¿Ok? Entonces tenemos aquí este sufijo derivativo er. Y luego tenemos otro ejemplo, libro, ¿no? Este o y también la o de higo no son sufijos derivativos, son sufijos flexivos porque nos están dando información de masculinidad, ¿verdad? Entonces, libro. Y luego tenemos de nuevo este sufijo derivativo eri, ¿no? Para formar librería. Ok. En B tenemos ejemplos de palabras que están relacionadas por flexión. Entonces, esto significa que los sufijos son sufijos flexivos y estamos formando el paradigma. Entonces, tenemos per o. O significa masculino, per significa concept of dog,
¿no? Like dogness, ¿no? Y esta O significa male. Perros, ¿no? La O es para masculinidad y la S aquí es para pluralidad, para indicar que hay más de un perro. Misma cosa con niño, niña, niños, niñas. Ustedes ven que estamos formando el paradigma, right? It's the group of words, all of which mean child, pero diferentes tipos de información en los sufijos flexivos. Porque esto significa child male, esto significa child female, esto significa child male plural, male more than one, y esto child female more than one, ¿sí? Entonces, el paradigma. También con un verbo, como vimos antes, llorar. Yo lloro. Entonces, esto es primera persona singular, ¿no? Nosotros lloramos. Mos, primera persona plural. Como dije antes, vamos a ver después por qué la A se separa aquí. Que ellos llorasen, ¿no? Esto es tercera persona plural en el subjuntivo. Este se es subjuntivo, ¿no? Vosotros llorabais, ¿no? Esto es una forma de segunda persona plural como y'all, que se usa en España, en el norte y centro de España. Entonces tenemos aquí en llorabais este va de imperfecto, ¿no? Y este is de segunda persona plural. Ahora, la idea aquí también es el paradigma, right? In all of this group of words, the main meaning is crying, ¿no? La raíz. Y luego los sufijos flexivos nos dan información gramatical, like we are crying now, or here they, subjunctive, cry. And y'all were crying en el pasado imperfecto, ¿ok? Entonces, mirando estas serie de palabras que se forman o por derivación, usando sufijos derivativos, o por flexión, usando sufijos flexivos, vamos a mirar algunas diferencias entre estos dos tipos de sufijos, ¿ok? Primero, los sufijos derivativos van a mostrar un cambio de referente. Los sufijos flexivos siempre tienen el mismo referente, ¿ok? Vamos a ver. Sufijo derivativo, ¿no? La palabra de origen higo es fig the fruit. Pero el producto de la derivación, ¿no? La nueva palabra higuera significa fig tree. Entonces, we've changed what the thing refers to. Porque en la palabra de origen, el referente es la fruta. En la palabra producto, ¿no? La palabra derivada, el referente es el árbol. Misma cosa con libro, librería. El referente del libro es pues el objeto que nosotros leemos, ¿no? Pero el referente de librería es la tienda donde se vende el objeto. Entonces, los sufijos derivativos ocasionan o forman un cambio de referente. Ahora, con los sufijos flexivos no tenemos este cambio de referente, porque perro o perros, el referente es dog, el animal que ladra, ¿no? The animal that barks. Entonces, per es el mismo referente. Now, whether there's one dog or the dog is female or male or lo que sea, the main referent is still dog. Same animal. No hay un cambio de significado. Misma cosa con niño, niña, niños, niñas, ¿verdad? El referente siempre es niño. We're always talking about child. Now, there could be more than one child, and it could be male or female, but
the main definition, el significado principal, or the core definition, remains the same. Y por eso decimos mismo referente, con las palabras que vienen formadas con sufijos flexivos. Segunda diferencia entre sufijos derivativos y flexivos. Los sufijos derivativos nos dan la posibilidad de un cambio de clase gramatical, ¿verdad? Entonces, hemos visto, aquí no se muestra esto porque higo es sustantivo, higuera es sustantivo también, libro y librería, los dos son sustantivos. Pero no podemos pensar en el ejemplo que se dio en el pasado con región y regional. Entonces, región es sustantivo y la palabra derivada regional es adjetivo. Entonces, solo los sufijos derivativos nos dan la posibilidad de cambiar la clase gramatical de la palabra. Los sufijos flexivos nunca nos dan esta posibilidad de un cambio de clase gramatical. Cualquier palabra formada con sufijos flexivos siempre se queda en la misma clase gramatical, como perro es sustantivo, perros sustantivo, niño, niña, niños, niñas, todos sustantivos. Lloró, lloramos, llorasen, llorabais, todos verbos. Entonces no se cambia la clase gramatical nunca con las palabras flexivas o las palabras que vienen formadas con sufijos flexivos. Ahora, el tercer cambio pero la tercera diferencia entre los sufijos derivativos y flexivos, los sufijos derivativos tienen una aplicación menos general que los sufijos flexivos. Vamos a ver. La palabra alto, tall, puede ser usada para derivar la palabra altura, tallness. ¿Ok? Este ur significa ness, tallness. Entonces, aquí hemos visto que este ur se puede usar para formar una palabra derivada que vamos de adjetivo alto a sustantivo altura. ¿Ok? Pero ¿qué pasa con el adjetivo delgado? Slim. ¿Podemos decir delgadura? No, no se puede decir. Esta palabra no existe. Se dice delgadez. Entonces, este sufijo derivativo ur no se puede aplicar a todos los adjetivos para formar un sustantivo. No es aplicable muy generalmente. Solo se puede aplicar en algunas palabras, con algunos adjetivos para formar un sustantivo. Con los sufijos flexivos tenemos una aplicación mucho más general. La A de femeninidad y la S de pluralidad, miren, las casas son blancas y nuevas. Entonces, A de femenino se usa en los artículos, se usa en los sustantivos, se usa, no, casas, se usa en los adjetivos blancas, nuevas, ¿no? Misma cosa con el sufijo flexivo S de pluralidad. Se usa en los artículos, en artículos definidos e indefinidos, se usa en los sustantivos, en los adjetivos, blancas, nuevas, ¿sí? También no vamos a mirar la idea de S como un sufijo flexivo que forma la pluralidad, pues S se usa para formar la pluralidad en todos los sustantivos que terminan con una vocal. Perro, perros, idea, ideas, coche, coches, armadillo, armadillos.
Entonces, los sufijos flexivos se aplican de una forma mucho más general en la lengua que los sufijos derivativos. Los sufijos derivativos son mucho más limitados en la manera que se pueden aplicar para formar palabras. Y finalmente, la cuarta diferencia entre los sufijos derivativos y flexivos es que los sufijos derivativos tienen una relevancia sintáctica, mientras que los sufijos flexivos no tienen esta relevancia. Vamos a ver de nuevo esta oración de las casas son blancas y nuevas. Lo que está pasando aquí es que tenemos casas, ¿no? Entonces tenemos un sustantivo que tiene las características de ser femenino, a, y plural, s. Entonces tiene estos dos morfemas, a y s. Pues, como sufijo derivativo, entonces vamos a tener que mirar que chicos, aquí hay un error y no voy a parar el video porque ya hemos llegado bastante tarde, pero esto tiene que ser al revés. Los sufijos flexivos tienen relevancia sintáctica y los sufijos derivativos no tienen relevancia sintáctica. Vamos a ver, los ejemplos son los que muestran bien. Entonces, aquí todos los sufijos flexivos de femeninidad, a, y pluralidad, s, tienen que aparecer en diferentes partes de la oración. Entonces, si el sustantivo casas tiene sufijo flexivo femenino y sufijo flexivo plural, también el artículo tiene que tener estos dos sufijos flexivos. También los adjetivos tienen que tener estos dos sufijos flexivos, ¿no? Entonces, al contrario, la oración como las librerías son blancas y nuevas, ¿no? Entonces, aquí tenemos este sufijo derivativo, eri, y este sufijo derivativo no tiene ninguna relevancia sintáctica. No, este sufijo derivativo, eri, no está afectando nada del resto de la oración. No obliga nada en el artículo, no obliga ningún cambio o ninguna característica particular en el verbo o en los adjetivos, etcétera, etcétera. Entonces, corrección muy, muy importante es que los sufijos derivativos no tienen ninguna relevancia sintáctica. Los sufijos flexivos sí tienen una relevancia sintáctica. So let me say this also in English so that it's as clear as water, right? The mistake here is that the sufijos derivativos do not have syntactic relevance. The sufijos derivativos like eri over here are not affecting any other words in the sentence. So they don't have any effect on the syntax. Los sufijos flexivos, they do have syntactic relevance. They are affecting the other words in the sentence. So please flip. This relevancia sintáctica belongs to sufijos flexivos, and this ninguna relevancia sintáctica belongs to sufijos derivativos. And I will make this correction in the PowerPoint that I put up on Blackboard. Bien, espero que quede claro. Y terminamos ahora con los tipos de palabras. Entonces, hemos visto diferentes tipos de morfemas, hemos visto palabras, diferentes clases de palabras, como palabras que pertenecen a clases abiertas y otras palabras que pertenecen a clases cerradas. Pero las palabras también se pueden clasificar
según la manera en que están formadas, ¿no? Entonces, vamos a mirar las diferentes formaciones de las palabras para clasificarlas. En primer lugar, tenemos las palabras compuestas. En inglés, estas se conocen como compound words. Las palabras compuestas contienen dos raíces o más. Vamos a ver unos ejemplos. Lavaplatos, dishwasher, ¿no? Tenemos la raíz lava y la raíz platos. De hecho, la raíz de la palabra platos es plat, porque O y S son sufijos flexivos. But we're going to ignore that for now just to focus on what kind of words. Entonces, dos raíces o más. Pelirrojo, redhead, también tenemos dos raíces. Peli, de pelo, y rojo, del color. Entonces, ejemplos de palabras compuestas. Segundo tipo de palabras es el tipo de palabras llamadas derivadas. Estas palabras van a contener una raíz y mínimo un sufijo derivativo. Mínimo. Un ejemplo, ejemplificar, ¿no? La raíz es ejemplo, porque sabemos que existe el sustantivo ejemplo, pero nosotros vamos de ejemplo al verbo ejemplificar. Entonces, es el sufijo ific, aquí, es un sufijo derivativo. Y por eso llamamos a esta palabra una palabra derivada. ¿Ok? Acercar es otro ejemplo. La raíz es cerc, como cerca, near. Acercar significa to get near. Y tenemos aquí un prefijo. Todos los prefijos son derivativos. Write that down somewhere, very important. Whenever there's a prefix in a word, automáticamente es una palabra derivada. Entonces, acercar tiene la raíz y tiene un prefijo aquí, entonces es una palabra derivada. Estos dos, A y R, son sufijos flexivos. So I put them in different colors so that you could separate them out from the raíz cerc, but these are not sufijos derivativos. These are sufijos flexivos. It is the prefijo a which makes this word derivada. Luego, tranquilamente, tenemos la raíz tranquila o tranquila y el sufijo derivativo mente para formar la palabra derivada, tranquilamente. El tercer tipo de palabras son las palabras simples. Estas palabras contienen una raíz, simplemente o solamente una raíz, o pueden contener una raíz y los sufijos flexivos de género, de número, etcétera, etcétera. Entonces, unos ejemplos. Balcón es una palabra simple. Escuela es una palabra simple porque a es un sufijo flexivo. Pequeñas es una palabra simple porque a es el sufijo flexivo de género para indicar femeninidad y s es el sufijo flexivo de número para indicar pluralidad. Entonces la palabra es simple. Encontramos también es una palabra simple. La raíz es encontr y el resto de la conjugación verbal aquí está compuesta de sufijos flexivos. Entonces, si la palabra tiene solo una raíz o si la palabra tiene una raíz y sufijos flexivos, la palabra es simple. ¿Ok? Si la palabra tiene sufijo derivativo o prefijo, automáticamente la palabra es derivada.
Y si la palabra tiene dos raíces o más, la palabra es compuesta. Entonces aquí se termina la serie de diapositivas y en la próxima serie de diapositivas vamos a mirar las palabras derivadas y flexivas en más detalle. Gracias.